El Internet es ahora una parte integral de nuestras vidas y por ello los lingüistas estudian cómo afecta esto al lenguaje. La tecnología cada vez está más incluida en nuestra rutina. Por ejemplo, cuando vamos a hablar con unos amigos podemos recurrir a distintos medios de comunicación, como por ejemplo el Twitter, los correos electrónicos, los SMS, en vez de comunicarnos en persona. A continuación vamos a explicar las características y los cambios en la lengua, las diversas ventajas y desventajas y los principios básicos de los correos electrónicos, los SMS y el Twitter. Nuestro principal objetivo es adentrar al oyente con profundización en cómo ha evolucionado la tecnología en nuestra lengua. No obstante, no se puede decir que las consecuencias de la incorporación de estas tecnologías hayan producido solamente efectos negativos en cuanto al mundo de la interacción comunicativa, pues precisamente la creación de comunidades virtuales en Internet, los chats, foros, redes sociales, han ampliado los horizontes de la comunicación, que de local y limitada ha pasado a ser de ámbito casi universal. En el punto siguiente hablaremos de las características, en el cual hemos observado una revolución tecnológica desde el punto de vista lingüístico y cultural. También hemos visto que el lenguaje de Internet es preciso, sencillo y claro, y que goza de las mismas características que el lenguaje científico-técnico. Su rasgo más relevante es la inmediatez y busca continuamente mecanismos adecuados capaces de representar el mundo virtual. La imposición del inglés en nuestra lengua. En este tema encontramos una alternancia de dos lenguas como son el español y el inglés, lo cual crea un lenguaje híbrido. Es la más utilizada en las telecomunicaciones y por esta su predominio de uso. Deberíamos tomar conciencia de que nuestra lengua es lo suficientemente rica como para que el inglés tome posición dominante a la hora de comunicarnos. Los cambios en la lengua. Los cambios en la lengua debido a la nueva tecnología son prácticamente recientes. Podríamos concretar que este fenómeno ocurre a mitad de 1990. Pero el efecto de Internet en el carácter individual de la lengua ha sido muy limitado. Estos cambios son producidos mediante los correos electrónicos, las páginas web, los blogs o incluso el Twitter. Generalmente podemos apreciar los cambios en las palabras individuales, como en el vocabulario, las construcciones de la gramática, ortografía, pragmática y en el estilo. El vocabulario. Prácticamente donde más se encuentran cambios en el vocabulario, más o menos el 70% de las palabras que son creadas a raíz de la tecnología no se encuentran en un diccionario. Términos como por ejemplo blog, blogging y blogger son claros candidatos referidos a estas situaciones, como actividades y personas que solo usan Internet. Cada output de Internet tiene su propia terminología, como la función de las pantallas y otras palabras creadas por los propios usuarios. También es imposible adivinar cuántos neologismos son usados, inventados por los usuarios. En 2010, alrededor de 600 neologismos son inventados y encontrados en Twittonary, uno de los diccionarios online que recoge términos que son inventados en conexión con Twitter. Sin embargo, si nos adentramos más, podemos encontrar que muchas palabras son producidas por otras, como por ejemplo las propiedades fonéticas de las consonantes iniciales, como por ejemplo TW. Particularmente nosotros encontramos nuevas palabras en el mismo ámbito, en el Internet. Algunas formas también preferidas por los usuarios, como por ejemplo ciber, hiper, web y otros. Finalmente, vemos que la terminología del Internet ha influenciado en el día a día del discurso y de la escritura. Tenemos que decir que también un gran número de palabras han sido usadas en otros sentidos no tecnológicos en una conversación. El Internet tiene sus propias características, como por ejemplo las páginas web. Usan una variedad de fuentes y formatos, variedad de colores y elementos de animación, pero también realiza reducciones como por ejemplo mensajes, omite puntuaciones, evita mayúsculas, etc. Al escribir no somos conscientes de que escribimos con mucha falta de ortografía, incluso ni las corregimos. Generalmente las mujeres tienen menos faltas de ortografía que los hombres. Según algunos estudios sociolingüísticos, la mujer usa más marcas de exclamación que los hombres, ya que para ellas la exclamación es un signo de incremento en las emociones. Deberíamos decir que los mensajes de las mujeres son más emotivos que los de los hombres. Las mayúsculas es otra área donde hay un gran tipo de variación. Mensajes enteros en mayúsculas son considerados gritos. Una característica distintiva del Internet son las mayúsculas que están dentro de las palabras, un fenómeno llamado bicapitalización. Otra innovación son las exclamaciones iniciales que marcan negación. Podemos ver algunos cambios
especialmente en el sistema del deletreo, sobre todo en las que tienen un gran número de formas irregulares. En el cambio del inglés, las variantes tienen diferentes orígenes, como el británico o el inglés americano. Una gran parte del vocabulario del inglés está afectado. El 5% de las palabras ofrecen diferentes formas, pero ellos eligen la que se usan a su alrededor. Las personas jóvenes utilizan más el lenguaje del Internet que cualquier otro. Gramática. Generalmente la lengua cambia, pero la gramática es menos evidente. Cuando ocurre en Internet, tiende a ser en situaciones particulares o grupos de usuarios, y a veces da una impresión de dar un lenguaje culto. Por ejemplo, en morfología, en nombres plurales como children y oxen, han sido generalizados en pocos nombres terminados en X, como boxen y vixen. Hay unas importantes diferencias en el tipo de complejidad de la frase. Hay un contraste de longitud entre un texto y un mensaje electrónico. Para un mensaje instantáneo se utilizan frases cortas. Pero no es la primera vez en la historia que se usan frases cortas o evitar subordinadas elaboradas. No hay nada nuevo sobre la construcción de la sintaxis como tal. Lo que podemos ver es una evolución del estilo de discurso. Copy editing corrige los periódicos, las revistas y los libros según su estilo. Es imposible leer algo que no haya pasado por un proceso que lo haga estándar. En cambio, en los blogs, nosotros vemos los discursos que no tienen una interferencia editorial. Es una sintaxis que refleja la manera de escribir, pensar y hablar de los usuarios. El discurso expresa una secuencia de unidades en las cuales las frases simples no corresponden al tipo de división de frases que nosotros vemos en una publicación. Como aquí cambia el uso de comas para cambiar pautas y ritmo. Podríamos decir que es una manera de escribir informal. La pragmática. El problema de la pragmática en la tecnología es que no es fácil entender al 100% lo que la otra persona quiere decir. Influye muchísimo en cómo lo dices. Inclusive puede irritarse a la otra persona. Anonimidad es un factor influyente, especialmente en grupos o juegos. Por eso debemos estar identificados bajo un nickname. La pragmática nos sirve para entender la intención del otro usuario, pero es difícil saber cuáles son las intenciones de las páginas web u otro tipo de actividad en Internet. Los mensajes de texto son un buen ejemplo de un texto cuyas características lingüísticas tienen limitaciones, algunos de 160 caracteres. Por este motivo, la mayoría de las veces se utilizan las abreviaciones, empezando por el móvil y terminando como una rutina en nuestras vidas. Ventajas y desventajas. Encontramos algunas ventajas como, por ejemplo, la rapidez, el coste, la versatilidad, el alcance, la facilidad, el almacenamiento, el estar en contacto e intercambiar ideales. Por otro lado, encontramos las desventajas, como por ejemplo el uso innecesario e indebido, la redacción incorrecta, la desorganización, el spam y hoax, la falta de confidencialidad, perfiles o emails falsos y se pierde el hilo fundamental de la comunicación real. Los correos electrónicos. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de una forma inmediata. En el correo electrónico no solo se puede evitar texto, sino también muchas más herramientas que nos presta la conexión a Internet. Por esto mismo, la facilidad y bajos costos de utilizar el correo electrónico desplazó al correo ordinario y actualmente muchos prefieren usar este medio. ¿Cuántos correos electrónicos mandamos todos los días desde nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de hacer clic con el ratón en un botón de enviar? El correo electrónico pertenece al género de lo que se conoce como escritura oralizada, es decir, que tiene elementos de la comunicación oral, inmediatez e interacción simultánea, y de la comunicación escrita, código propio y permanencia. El correo electrónico, que aunque tiene un espacio limitado de texto, siguió con esa tendencia de reducir los mensajes a su mínima expresión para gastar el menor tiempo y energía posibles en transmitir la información que era motivo de dicho correo. Los SMS. Los mensajes de SMS, que en 150 caracteres aproximadamente incluyen signos de puntuación y espacios, obligan a reducir la información sin perder el núcleo del mensaje. Esto nos está llevando a poner mensajes sin mucho sentido y casi en tonos de telegrama. Poco a poco se volvió una costumbre y se expandió a otros medios. Ejemplos de dicha deformación y qué hacer para que esta tendencia no se vuelva forma.
Las abreviaciones pueden ser en una misma palabra. Esto es reducirla a su mínima expresión, es decir, una letra. El ejemplo más común es que, la cual queda reducida como una letra Q o incluso K. Otro ejemplo es la palabra porque, que queda reducida a PQ o PK, también que queda reducida a TMB, verdad que queda a VDD, aproximadamente que queda como aprox, etc. Otro tipo de abreviación es de una frase que se reduce a unas cuantas letras, siendo el ejemplo más claro te quiero mucho, que ya casi todo el mundo usa como TQM. En el lenguaje más familiar y amistoso, otro ejemplo puede ser no te creas, que queda como NTC, etc. En el chat tenemos un uso del lenguaje que no puede catalogarse como simplemente informal o formal, pues combina ambas maneras de comunicarse. Por ser un tipo de escritura, es decir, por utilizar la escritura como medio de comunicación. El chat podría ser más formal o sea, utilizar más reglas gramaticales, pero cuando analizamos el uso del lenguaje que utiliza el chat, observamos que parece más un tipo de oralidad, es decir, el chat utiliza expresiones gramaticales que no siguen regla alguna. Así, por ejemplo, el uso de los llamados emoticonos, que expresan algún tipo de emoción como felicidad, tristeza, enojo, asombro, etc., pertenecen más a la oralidad que a la escritura, pues es mucho más fácil expresar emociones al hablar que al escribir. Ahora vamos a hablar de Twitter. Es una aplicación web gratuita de microblogging con alrededor de 50 millones de tweets al día. Reúne las ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de mensajes breves de texto, a los que se les denomina updates o tweets por medio de una sencilla pregunta. ¿Qué estás haciendo? Su funcionamiento. Los usuarios envían y reciben updates de todos usuarios a través de los mensajes que no deben superar los 150 caracteres vía web o teléfono móvil. Mensajería instantánea a través del correo electrónico e incluso desde aplicaciones de terceros como pueden ser Facebook o Twinkle. En la sección de tu perfil puedes estar al día tanto de los seguidores como de los seguimientos, además de buscar amigos, familiares, compañeros u otras personas de tu interés. También ofrece otras opciones como buscar en otras redes, invitar a amigos por email o seleccionar a usuarios recomendados. Sus fundadores. Fue fundado en marzo del 2006 por estudiantes de Cornell en la Universidad de Nueva York. Hoy día está compuesto por 18 personas. Hablando de sus características, la pragmática dentro de la lingüística intenta darnos explicación de los usos de la lengua. Los factores que gobiernan la elección de expresión de una persona serían el propósito y el tono. Una expresión puede suscitar muchas respuestas asociadas. El 38% de los tweets contienen marcas de cohesión gramatical, como son las conjunciones, los adverbios, los conectores, las expresiones de respuesta, las formas anafóricas, etc. La metodología que encontramos serían los mensajes limitados a 160 caracteres. 20 de ellos son reservados para el nombre de los usuarios y símbolos asociados, dejando 140 caracteres visibles para expresar el contenido del mensaje. Los tweets son expuestos en los perfiles de la página del autor y son liberados automáticamente a sus seguidores. Pueden ser leídos por todos, a menos que el autor desee restringirlos. Tiene una estructura de dos partes. El primer elemento tiene la identidad del autor y el mensaje enviado, y la segunda parte contiene la fecha del tweet. Después del ejemplo añadido en la diapositiva, vemos que la primera palabra y la línea final son introducidos por el software. Solo la frase que sería acabamos de ver una excelente producción de Shakespeare serían introducidas por el usuario. Retuitear. Cualquier usuario puede repetir la información que el usuario ha publicado en cualquier momento después de su liberación.
El 40% de los posts son retuiteados. Las facetas tecnológicas del Twitter: la sincronicidad, la granularidad, la persistencia, la longitud, los canales, la identidad, la audiencia y, por último, la adaptación, incluyendo el formato. En su revolución, Twitter agregó signos de funcionalidad, un signo de arroba, seguido por un nombre de usuario que identifica la historia de un hilo semántico. Señaliza una reacción a un tweet en la página de ese usuario. Los posts prefijados por un término con un signo hash es conocida como el hashtag. Si queremos buscar algún tema, insertamos el símbolo para encontrar todos los posts relacionados con este tema. Por último, hablaremos de la función comunicativa. Para explicar la función comunicativa de los tweets, comprende las observaciones u opiniones como las representadas a través de aforismos y citas. No todo el mundo entiende las etiquetas funcionales de la misma forma, por ello los problemas de análisis, los cuales te obligan a plantear clasificaciones de las funciones comunicativas. Cualquier análisis tiene que tener una categoría clara. Como conclusión, hemos observado que la tecnología en la forma de comunicarse va avanzando a pasos agigantados, la cual nos permite comunicarnos cada vez de una forma más simple y que puede afectar al uso correcto del lenguaje escrito, que cada vez se vuelve más oralizado. Pero no podemos poner un punto y final al desarrollo tecnológico que abarcan las telecomunicaciones. Los lingüistas piensan que hoy en día la forma de hablar no es negativa para el lenguaje, simplemente una evolución de la misma.